Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Hoy es 17 de diciembre, es sábado 17 de diciembre. Les agradezco a quienes lo vayan a ver en vivo, este tema tan importante que es el de la depresión y, y también a quienes lo vayan a ver después en retransmisión. Les pido que me ayuden a compartir en sus redes sociales, ya sea que lo vean ahorita o que lo puedan ver después. Les pido que me ayuden a compartirlo en sus redes sociales. Yo ahorita en lo que se van, bueno, ya son las 8, pero para dar un poquito de tiempo para las personas que lo quieran, que lo quieran ver, que lo vean en Watch, en los en vivos de YouTube, de Facebook. Les pido que me tengan un poco de paciencia para también compartirlo en YouTube, en mi canal de Plenitud Infinita, y les agradezco pues su comprensión, su apoyo a los que se están sumando. Bienvenidos, bienvenidas, y, y bueno, déjenme ver cómo le podemos hacer ya que estamos aquí. Vamos a compartirlo, ya vi aquí. Compartirlo. Pero es que aquí solamente se da en los grupos. Bueno, lo voy a compartir en mi grupo de política. A ver si alguien ahí se quiere sumar, porque tengo un grupo que se llama Mujeres y Hombres Unidos. Respaldando la Cuarta Transformación. Además estoy poniendo el título y ya empezamos con lo que es el tema. Bueno, miren, este tema para mí es muy importante. Dejen acomodo aquí bien. Este tema para mí es muy importante porque yo de alguna manera me inicié en mi trabajo interno porque padecía yo de depresión y de ansiedad. Entonces, a mí la depresión que se me diagnosticó fue endógena, es decir, como que ya era un problema que yo tenía orgánicamente. Entonces, por eso para mí es tan importante tocarlo, porque en muchas ocasiones yo he identificado, revisando publicaciones en grupos, que las personas dicen que tienen depresión y no saben por qué. Yo lo que he aprendido es que ninguna depresión, por endógena que pueda haber sido diagnosticada, como fue mi caso, desde los 8 años, no tiene un origen en algo que sucedió o en algo que uno mismo o una misma le da una interpretación. En el caso de las mujeres es muy común, o es más común, no es exclusivo, sentirse deprimido o deprimida. Bueno, en el caso de las mujeres, por sentirse solas, por no sentirse amadas, por no sentirse atendidas. En el caso de los hombres suele ser más común que no se sientan amados o no se sientan valorados en el trabajo, o que tengan dificultades financieras. Eso es lo que tiende a hacer que se manifiesten ciertos síntomas de depresión. ¿Por qué depresión? Porque la depresión puede ser un signo, o más bien una consecuencia, un efecto de una serie de situaciones que se han ido ignorando, que se han ido evadiendo, y que llega a un punto en que se acumulan, y por eso es que uno tiene una sensación de sentirse sin fuerza, sin ganas, sin voluntad. Y en casos extremos, eso lleva a una persona a pensar o a considerar el también dejar de existir.
Por eso es que es tan importante en estas fechas. ¿Por qué? Porque una de las características que nosotros hemos identificado con el método es que las personas tienen expectativas irreales de lo que es la vida. Entonces aquí hice yo algunas anotaciones para compartirla con ustedes y les agradezco a quienes se siguen sumando y si consideran esta información de utilidad o piensan que le puede ser de utilidad a alguien más con un enfoque totalmente diferente y que no tiene nada que ver con el pensamiento positivo y que incluso el pensamiento positivo puede ser o resultar nocivo. Yo ahorita les explico por qué puede resultar nocivo el pensamiento positivo o perjudicial. Primero es importante identificar qué es lo que te hace sentir deprimido. Por eso el título, en el centro de tu depresión está tu liberación, porque hay que ser muy sinceros en lo que te está provocando depresión. A lo mejor es que hay un distanciamiento con una persona que amas, o tal vez es que no has recibido un ascenso y estás viendo que otras personas le están dando ascensos en tu trabajo y piensas que no lo merecen y a ti no te lo están dando. O bien te sientes muy endeudado con muchas cargas financieras y eso hace que te sientas con demasiada presión y eso hace que de pronto ya no quieras continuar y quieras tirar la toalla y te sientas abatido, abrumado o abrumada. Entonces, de ninguna manera pretendo yo con estas explicaciones decirles que tu sentir no es real, sino más bien ayudarlos a ver que nos han hecho creer que si nosotros nos concentramos en un pensamiento positivo y que si somos positivos ante las situaciones, las cosas se van a resolver solas y la verdad es que la vida no es así. Uno tiene resultados en los temas y en las áreas de la vida en donde uno pone más atención, en donde uno considera que son más importantes y en cada caso es diferente. Entonces, es importante tener expectativas realistas de la situación, porque si no las tienes y tú piensas que todo el tiempo vas a estar bien, vas a sentirte bien, pues estás siendo irreal en lo que es la verdad de tu vida, porque todos tenemos todo tipo de emociones. A veces estamos contentos, a veces estamos enojados, a veces somos amables, a veces no somos amables o podemos llegar a ser crueles o podemos, crueles en el sentido de decir una verdad, tal vez. Todos tenemos diferentes estados de ánimo porque la vida constituye un equilibrio de experiencias que son placenteras, pero que también son dolorosas y que tienen mucho que ver con las circunstancias, el momento en el que vivimos y también con nuestras familias, nuestro clan familiar. La intención de este video, de esta conversación con ustedes, es brindarles herramientas que les ayuden a poder ver la vida de manera más realista, a saber que la vida no es todo el tiempo estar bien, ni sentirse bien, ni tener todo el tiempo placer, porque eso no existe. Y si tú no lo vives o no lo vivió tu familia, eso no significa que tú estés mal o que tu familia esté mal, sino sencillamente que la vida tiene esas subidas y bajadas que son normales porque somos luz y la luz está compuesta, según la información que nos da la física, específicamente la física cuántica, es que los paquetes de luz son esferas de luz, están hechos de esferas de luz y una esfera de luz tiene subidas y bajadas, son ondas de frecuencia que si nosotros las deshacemos, por decir algo, por si eso fuera posible, son vórtices que están de manera tridimensional subiendo y bajando como son aquí en México las serpentinas, esas que aventamos de niños en las fiestas que ya son poco comunes, pero que son esas tiras de papel enroscadas de colores que se aventaban en las posadas, en las fiestas. Nosotros, si pudiéramos descifrar o expresar más bien
¿Cómo se expresa la energía? Pues es en vórtices, a subidas y bajadas. Y la vida de las personas en cuanto al desarrollo humano, la vida de las personas tiene subidas y bajadas. Hay momentos en el día en que tienes más energía y hay momentos en que tienes menos energía, y por eso es importante el descanso, para poder reposar, renovarte de energía y entonces poder hacer tus actividades. Entonces, todos tenemos estos ciclos de subidas y bajadas, todos, a cualquier edad. Van variando evidentemente dependiendo de las edades, pero aún los niños que tienen muchísima energía o las niñas, va a haber un momento en que se van a cansar y se van a dormir. Y bueno, si se van a dormir de día, pues los papás los dejan dormir un buen rato, pues se van a pasar a lo mejor una noche en vela porque los niños recargan pila más rápido y se pueden quedar jugando y descubriendo el mundo durante mucho tiempo, pero eso no va a ser diferente al paso de los años, sobre todo por las cargas emocionales que todos vamos acumulando y que no se nos ha enseñado la importancia de hacer un baño, como les digo yo, un baño en el alma, un baño interno. Estamos acostumbrados, y tampoco es tan reciente, que se nos enseñó a que era importante tener un baño externo. Eso no es tan reciente, no tiene tanto tiempo. Apenas fue en el siglo XIX cuando se establecieron los baños personales en las casas, y eso yo lo aprendí porque pues en mi carrera como historiadora pues me di cuenta que eso no era algo que fuera común en el siglo XV o en el siglo XIV. Por eso existieron los perfumes, porque los perfumes eran para evitar los malos olores que incluso en esa época se consideraban como normales. De hecho, yo revisé estudios, y algunos de ustedes los conocerán, algunas de ustedes también los habrán leído, que París era una de las ciudades, junto con Londres, de las ciudades más apestosas en siglos anteriores. Y eso para nosotros, con una concepción de higiene que es del siglo XIX, pues eso nos parece imposible, impensable. Pero si tú conoces, tienes amistades o has viajado a esos lugares, te darás cuenta que son bastante poco asiduos, o les gusta poco el baño diario. No están acostumbrados al baño diario, no les agrada. Y algunos de ellos pueden resultar bastante malolientes porque no están acostumbrados al baño diario, y los perfumes tenían esa función de ayudarlos a que se eliminaran esos olores extremos. ¿Por qué me desvío un poco en estos puntos? Para hacerles saber que somos producto de un proceso y las cosas se van dando, las metas que uno va obteniendo son producto de un camino recorrido por cada quien. Ahora, ese camino recorrido no es una trayectoria individual de manera aislada. Todos venimos de familias y de clanes familiares que han tenido una serie de experiencias que, al no resolver, los descendientes las vamos repitiendo. Eso es parte de lo que yo he aprendido con la biodesprogramación y que también incorporo ahora en mi práctica para poder ayudar mejor a las personas, porque era una parte que a mí me hacía falta y que a la hora de yo integrarla en este baño interno, en este baño del alma, he descubierto un mayor equilibrio, un mayor dominio de mis emociones, una mayor presencia en lo que hago y, como consecuencia, pues una mayor fluidez y capacidad de enfrentar los retos que siguen existiendo, para entonces poder perseverar en las metas que yo quiero alcanzar, y en ello sigo. Por eso me gusta publicar cómo voy avanzando en mis metas, cómo voy tocando puertas y cómo es un proceso, porque todos vivimos ese proceso. Pero una de las desventajas que vivimos nosotros como sujetos de este siglo XXI es que estamos en una época donde hay un avance tecnológico muy importante, a donde podemos tener acceso a demasiadas cosas a través de un dispositivo como son los teléfonos celulares. Y la desventaja de eso es que nos han hecho creer que las cosas se pueden dar de manera instantánea. Si bien se pueden dar de manera más rápida, todo tiene un proceso e implica un trabajo.
No se dan las cosas de manera aislada o sin esfuerzo o sin perseverancia o producto de una serie de acciones sumadas, disciplina, organización que conducen a un resultado. Por eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta que parte de nuestras depresiones tienen que ver, número uno, con que nos hacen creer que si uno es positivo, uno no se va a deprimir. Y eso a lo que deriva es a que las personas luego toman que el no tener un ánimo todo el tiempo de euforia o no tener todo el tiempo placer es un signo de que son personas que no están siendo o lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente hábiles o lo suficientemente valiosas, y eso los puede remitir incluso a sus historias familiares y entonces desligarse de sus familias. Eso fue parte de lo que a mí me sucedió. Y estoy clara, consciente que eso no es algo que solamente me pase a mí, porque lo he vivido, lo he visto, lo he escuchado con mis estudiantes. No con pacientes, porque yo no considero a las personas que me consultan como personas enfermas. Los considero personas con todas las habilidades suficientes, pero que no han identificado su valor ni su poder, pero que sí lo han ejercido, y parte de la sanación justamente consiste en verlo. Entonces, yo siempre, de manera constante, le solicito a mis estudiantes que sean rigurosamente francos si es que quieren tener avances en lo que viven. Y si uno toma la responsabilidad de su vida, eso implica que uno reconozca qué es lo que está en el centro de la depresión. Tal vez pueden ser muchas cosas. Uno de las situaciones que yo viví muchos años y que yo he notado que también les sucede a muchas personas es el hecho de frustrarse porque va llegando el fin de año, la época en que todo mundo hace propósitos, aunque ya muchos ni siquiera ya se animan a hacerlos para no sentir la frustración de ver que no se cumplen. Pero si se hace una valoración de lo que se prometieron el año pasado y que empiezan a ver que no se ha cumplido en el año y ya estamos llegando a lo que son los últimos días de este 2021, en este caso, es entonces ahí que las personas se empiezan a recriminar y se empiezan a considerar, a criticar, a reclamar, y entonces eso lleva también a una sensación de frustración, y si uno se siente frustrado consigo mismo, tiende a ser más demandante con las personas que están alrededor, porque no nos podemos ver. Entonces, eso nos lleva a hacer esta valoración que yo les estaba comentando. No hay depresión sin un pensamiento, sin un juicio con uno mismo o con los demás o en ambos sentidos. Son muy comunes a estas alturas del año, haciendo un balance, pues que se sienta uno frustrado por no tener una situación financiera como otras personas la viven, y uno tiende mucho a compararse, a tener el hábito de compararse con los demás y no hacer una valoración de los avances que uno mismo tiene consigo mismo. Ese es un factor que produce mucha frustración. Otro puede ser el de no entender que si tienes conflictos con tu pareja o con familiares cercanos, con tus padres, con tus hijos, con hermanos, con familiares, con amistades importantes para ti, van a tener que ver con una serie de situaciones que tal vez en su momento tú has preferido pasar, ya sea por tu jornada de trabajo, porque tu trabajo es muy demandante y has elegido ponerle atención a otros aspectos, y en esta época del año donde todo parece y te lo pintan que debe de ser de fantasía y todo mundo debe de estar contento, pues entonces eso hace que tengas una expectativa irreal de una situación que ha tenido un curso, un proceso a lo largo del año. Otro de los aspectos que también generan frustración es esto que comentábamos en el trabajo. Si tu situación laboral o estás en un trabajo que no te gusta
o no te gusta la relación que tienes con tu jefe o con tus colegas o en la empresa que estás emprendiendo, eso va a recrudecerse en esta época porque pues en todos lados dicen que uno debe de estar feliz y que todo debe de, todo, te pintan un mundo de abundancia en donde se fomenta el consumismo y se nos olvida que quienes están manejando toda esa publicidad pues son personas que viven justamente de la venta de productos que son los que nos están ofreciendo y que entre menos reflexivos seamos nosotros con respecto a nosotros mismos y más queramos meternos en lo que todo mundo dice que debe de ser y que en esta época todo mundo tiene que ser feliz, pues eso va a generar frustración, porque la verdad de la vida es que si tú pones atención en ciertos aspectos, vas a desatender otros, en los que atiendes vas a tener logros, vas a avanzar, y en los que desatiendes vas a tener estancamientos o vas a tener incluso retrocesos. Por ejemplo, uno que es muy común, si tú estás muy enfocado o enfocada en tu trabajo y te propusiste el año pasado que ibas a tener un excelente rendimiento físico y que ibas a tener un super cuerpo y que ibas a bajar de peso, y llegas a esta temporada del año y te das cuenta que en lugar de bajar de peso, si bien te fue, te mantuviste igual, pero si no subiste de peso, aumentaste, pues sí, aumentaste en peso y no precisamente en masa muscular, entonces ahí vas a tener una frustración. Pero es justamente lo que les digo, que es hacia donde nos está dirigiendo la frustración. Si tú ubicas cuál es el centro de tu depresión, que si te ves en el espejo y no te gustas, eso es lo que te deprime, porque eso también puede deprimir a una persona, que si abres tu bolsillo, tu cartera, y te das cuenta que no tienes el dinero o revisas en tu cuenta por internet que no tienes los fondos que tú quisieras o que no te alcanza o que tienes demasiadas deudas y te sientes muy abrumado o abrumada, el enfrentarte a la realidad de lo que te está frustrando es un primer paso para poder resolverlo. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Por qué les decía yo, para pasar al segundo punto, por qué les decía yo que la solución está en el centro de tu problemática? Porque primero es importante reconocer con toda franqueza qué es lo que te está originando ese estado de depresión. Tu cartera, tus relaciones afectivas, tu falta de avance en el trabajo, o tal vez que en lugar de tener una promoción o un avance hayan hecho un recorte de personal y te esté afectando a ti sin que tú te lo esperaras. En todas esas situaciones es muy importante que tú seas franco contigo mismo y te des cuenta que el pensamiento positivo allí no te va a servir, porque el pensamiento positivo ahí te va a evitar enfrentarte a la verdad de lo que está sucediendo. Y las personas que más viven sus vidas anheladas son las personas que son sinceras y tienen una mente centrada y realista de ver cuáles son sus avances y cuáles son sus retrocesos. Ahí es a donde uno puede avanzar y perseverar y diseñar una estrategia. Todas las personas, incluido tú que me estás escuchando, has tenido avances en este año, en lo que tú consideraste más valioso en este año. Estés consciente o no, te lo hayas propuesto o no, tú estás avanzando en ciertos aspectos que para ti son más valiosos y que tienen relación, como lo hemos hablado en otros videos, en otros en vivos, en lo que tú percibes que ha estado vacío en tu vida, en lo que percibes que falta que te desarrolles. Por eso es que decimos que los vacíos que uno percibió es a donde uno va a poner más atención en el afán de quererlos llenar. Pero si esos vacíos uno los sigue, no los ve cómo va uno avanzando, pues son como hoyos negros que absorben toda tu energía y no te permiten poner atención en esas 7 áreas que yo les he comentado, que desde este enfoque son la espiritual, la mental, la vocacional, la financiera, la familiar, la social y la física. Entonces,
¿qué es lo que lo que yo, gracias a mis crisis, a mis desafíos desde niña, me fui percatando y me fui dando a la tarea de preguntar, de investigar, primero con los que tenía cerca, con mis padres, con mis hermanos, después con mis maestros, después con mis amistades, después cuando decidí quedarme con un especialista de la conducta, con un psiquiatra. Entonces él fue el que empezó a ayudarme a responder esas preguntas, pero todas esas crisis me ayudaron a darme cuenta que yo esperaba que las cosas, que tener una vida plena era algo que los demás me iban a dar, que era responsabilidad de los demás proveerme. Y mientras yo estuve en esa posición infantil, de poca conciencia y de poca responsabilidad, pues mi vida estaba en manos de lo que otros hicieran por mí. Debo decir que todos estamos inmersos en esa dinámica. Y a lo mejor en el discurso, a la hora de una conversación, uno puede decir desde su intelecto, no, yo no pienso eso, todos somos responsables. Cada quien es responsable de sus actos y tiene la vida que quiere, sí, pero a la hora de momentos críticos o claves, tendemos a mejor responsabilizar a otros de lo que hacen en lugar de uno tomar responsabilidad de lo que uno hace. Entonces, ¿hacia dónde voy? A que si tú quieres tener logros o si tú estás enfrentando un problema financiero, es la oportunidad de que te des cuenta que esas deudas tú las contrajiste, nadie te obligó, o si alguien te presionó para que le dieras dinero y tú te endeudaras, fue a final de cuentas una decisión que tú tomaste porque para ti era una persona importante, pero a final de cuentas la decisión fue tuya. ¿Y eso a dónde nos lleva? A que tú tomes conciencia de hacia dónde quieres dirigir tu vida y qué tipo de finanzas y de presupuesto quieres tener. Y eso implica que tengas un valor, que te des un valor a ti y no solamente le des valor a los demás. Yo, por ejemplo, he escuchado, y yo también lo pensé mucho tiempo, muchas personas me dicen, es que yo voy a ahorrar cuando ya haya pagado todas mis deudas. Y ese momento no llega. Y no es porque sean tontos o porque sean indecisos o porque o porque pospongan las cosas o porque sean flojos, sino sencillamente porque hay otros aspectos de sus vidas que son más importantes a donde prefieren destinar su dinero en lugar de ponerlo en el ahorro. Y el ahorro, si no se le ve un objetivo, pues sencillamente no se va a ahorrar. Pero si tú quieres dejar de sufrir por no tener dinero, va a ser importante no solamente que obtengas información valiosa al respecto, sino que te dediques a ver qué asociaciones negativas tienes con el dinero que prefieres no tenerlo. Yo, por ejemplo, descubrí que en mi clan familiar, mi abuelo paterno tuvo una caída muy fuerte después de tener su negocio prosperó, él era muy buen eléctrico, el más famoso de su área de trabajo, del municipio de Tacubaya, en la Ciudad de México, y después de que prosperó mucho su negocio, lo robaron y después de eso él murió. Entonces, para mí fue muy importante entender qué era lo que había pasado, porque si no, la asociación que yo tenía era que tener dinero, tener una posición económica buena, iba a repercutir de alguna manera en que hubiera una muerte mía o de personas cercanas a mí. De hecho, si nos damos cuenta, hay muchas asociaciones negativas con respecto a las personas que tienen dinero. Y si bien hay traficantes de influencias y personas que se dedican a hacer dinero de manera ilícita, también es cierto que hay personas que han construido sus fortunas a base de esfuerzo y de trabajo.
Y todos tenemos esa posibilidad, pero yo he encontrado que es importante tener una estrategia definida y yo les comparto lo que yo he vivido, lo que yo he hecho. Para mí ha sido muy importante hacer un trabajo a fondo con las finanzas, no solamente estudiar, no solamente leer, sino poder disolver las asociaciones negativas que yo experimenté, así como las asociaciones negativas que había en mi clan familiar y en mi familia, para entonces poderlas disolver. ¿Qué significa disolver? Significa entender qué fue exactamente lo que pasó para yo no cargar con situaciones que no estuvieran resueltas en mi clan familiar. Y eso me ha ayudado a poder tener una vida financiera más estable y seguir avanzando, a poder ofrecer servicios de calidad que redunden en que yo pueda tener mejores ingresos, pero en la proporción de la manera en que yo lo quiero hacer, que sé que es posible, como incluso lo hizo mi abuelo o lo hizo mi padre, o lo hizo incluso mi madre a su manera. Las mujeres se hacen riqueza financiera de otra forma, pero también está. ¿A qué voy? A que cada área que tú te desees especializar implica que conozcas sus leyes, implica que tú dediques tiempo, que inviertas dinero, que abras tu mente para entonces poder hacer la maestría en esa área y ser realista y ver cuáles son las limitantes y las debilidades que tienes para entonces fortalecerlo y poder pulir esa estrategia que te lleve a tu cometido. Todos lo hemos hecho de una o de otra forma. Si concluiste distintas etapas de tus estudios, fue porque fuiste lo suficientemente perseverante para hacerlo. Incluso si decidiste dejar de estudiar y ponerte a trabajar, eso ha significado que tengas el nivel de profesionalización o que incluso tengas tu propio negocio y que seas quien eres el día de hoy. Es por eso que yo considero y encuentro muy valioso que uno haga una valoración justa y honesta de uno mismo y vaya valorando sus avances en función de uno mismo, en lugar de estarse comparando con personas que tienen otra situación, que vivieron otra realidad, que tienen otros temas en su clan familiar distintos de los de uno, para que entonces uno sea justo con uno mismo y uno pueda seguir avanzando, porque cuando uno se compara en exceso con otras personas se bloquea, porque se minimiza, y si uno se minimiza en extremo, pues entonces no puede sentirse con la capacidad ni la habilidad necesaria para seguir, y es ahí que uno se deprime. Si tú quieres hacer la maestría en tener una relación de calidad con tu pareja, o con tus hijos, o con tus padres, o con personas que se te dificulta establecer relaciones de calidad, incluso en tu trabajo, construir equipos valiosos de trabajo y no lo consigues, entonces es importante que tú te instruyas en lo que es la verdadera naturaleza de las personas y no hagas suposiciones o no te quedes en el nivel de suposición, porque el nivel de suposición de cómo es el amor entre las personas, específicamente hablando del tema de pareja, pues es lo que ha llevado que en el siglo XXI uno crea que por tener mucha información en el teléfono celular o en la computadora que puedes buscar, o que le pidas consejo a una persona, o que leas un blog, o que busques un artículo, o que veas un video, eso te va a resolver tu vida, o que leas frases o pegues frases bonitas en tus redes sociales, eso va a resolver tu relación con los demás, cuando hay que hacer un trabajo más detallado si lo quieres conseguir, porque todo eso que se hace está fundamentado en una cultura de rápido, de café instantáneo, de sopa ramen, que le pones agua, la metes un minuto al microondas y ya salió y ya estuvo. Pero ¿qué calidad de comida tienes? Si tú quieres tener una comida de calidad, por ejemplo, en esta época de cenas navideñas que se aproximan,
Si tú quieres tener una gran comida de calidad, tienes que entender que es un proceso. Así como es un proceso el tener un presupuesto, construir un presupuesto, hacer una lista, decidir cuáles son los platillos que vas a consumir y a partir de eso comprar todos los ingredientes en los diferentes lugares a donde hay que comprarlos y a partir de eso destinar el tiempo necesario para hacer todos los platillos que quieres hacer, te darás cuenta que la cena de Navidad no es algo instantáneo y es una cena de calidad. Y eso te lleva un tiempo desde conseguir el presupuesto para ello, desde separarlo, destinarlo y respetarlo, hasta las compras, el picado de los ingredientes, el conseguir todos los ingredientes, el orquestar cómo se van a organizar, quién va a ir por qué cosas, quién va a hacer qué cosas. Todo eso es un proceso y la cena llega a un término y es una cena de calidad, pero se lleva un tiempo. Construir relaciones de calidad implica que uno tenga conocimiento y se dedique uno tiempo a conocer quién es uno verdaderamente y qué es lo que uno verdaderamente desea. Y cuáles son sus habilidades y cuáles son sus debilidades. Y cuáles son las debilidades de la familia y del clan familiar, porque si no, como dicen ellos, en la biodesprogramación se hacen ciclos biológicos de repetición, que lo que uno rechaza es lo que uno repite, que lo que uno juzga es lo que procrea. Y no solo lo dice la biodesprogramación, lo decía Carl Jung, uno de los mejores discípulos de Sigmund Freud, que uno va a repetir un número indeterminado de veces la misma experiencia hasta que uno no la comprenda y la ame en su totalidad. Específicamente me gustaría terminar este video para ya no hacerlo muy extenso, aunque no tiene nada de malo ello, enfocarme en este punto que muchos de ustedes y muchos de nosotros hemos vivido de una o de otra manera en estas fechas. No estar con personas que son valiosas para nosotros. Si eso es lo que tú estás viviendo o sabes de personas que están padeciendo por eso o que temen llegar a estas fiestas en esa situación, es importante que vean este video, que vayan al canal de Plenitud Infinita en donde yo les explico la importancia de los distanciamientos. Los distanciamientos forman parte del amor. Voy a hacer un video al respecto porque sé que muchas personas padecen y se duelen y el dolor evidentemente es real, el dolor emocional, pero que todo distanciamiento forma parte de la gran experiencia de amar. No estoy hablando del enamoramiento, porque el enamoramiento es solamente querer disfrutar de la parte placentera, empática de lo que es la experiencia de amar. Pero en la experiencia de amar como completo, en el amor verdadero, en el amor infinito, en el amor incondicional, es la síntesis de los opuestos, del dolor y del placer y del dolor, del apoyo y del reto. Todos estamos inmersos en esa realidad. Aún y cuando tú me puedas decir ahorita, no, yo estoy perfecto, yo tengo todo lo que quiero, te darás cuenta que no es cierto. Si revisas las 7 áreas de tu vida, hay aspectos que estás viviendo ciertos desafíos. O que incluso si crees que estás muy bien, una de las desventajas de creer que uno ya llegó a su meta y no plantearse una nueva meta es que te descuidas. Y es muy común, por ejemplo, a mí me ha pasado, y a muchos de ustedes también, que llegan a su meta en cuanto a su cuerpo físico, que hicieron ejercicio, que comieron bien y que se sienten muy bien y entonces lo quieren festejar dándose tremendas pachangas de comida, tremendas comilonas o dejando de hacer ejercicio. ¿Y hacia dónde te va a conducir eso? Pues a que puedas perder la figura por la que trabajaste porque te estás festejando de más y estás en todo tu derecho, pero toda causa tiene un efecto. Entonces, si tú estás viviendo en este momento alguna situación de distanciamiento, de separación, con personas que son importantes para ti, yo de verdad te invito a que hagas una lista de todas las ventajas y beneficios que tienes y las oportunidades que tienes estando contigo y estando con las personas que están a tu alrededor. Y si que esas situaciones de distanciamiento son repetidas en tu vida,
te des cuenta que hay allí una poderosa lección y que si las herramientas que tú tienes o la manera de resolverlo o incluso las terapias que tú has tomado no te han ayudado a cobrar, a llegar a la experiencia que tú deseas vivir, es porque es tiempo, seguramente, de que hagas un trabajo más a fondo contigo y dejes de pensar que los demás son los que tienen que cambiar y que tú estás bien. Y no porque estés mal, sino porque, como le decía yo a un alumno hace poco, cuando uno tiene heridas emocionales, es como una herida física. Cuando uno se cae y se raspa y te duele mucho porque estás sangrando, no toleras que nadie roce, ni que nadie lo pique, porque vas a tener una reacción y en esa reacción puedes lastimar, puedes manotear, puedes gritar, y es una reacción que no tiene modales, no tiene moderación, porque estás tocando algo que duele mucho. De la misma manera, nosotros a lo largo de nuestras vidas vamos teniendo heridas emocionales que cuando no se sanan, no basta la información intelectual para resolverlo. No va y no significa que seas tonto o tonta. La información, ya nos está saludando por aquí, uno de nuestros, bueno, lo están viendo. Saludos a todos los que nos están viendo ahorita y a los que nos puedan ver en otro momento. Si tú tienes una herida emocional y alguien roza esa herida emocional, lo que va a suceder es que vas a tener una reacción sin control, porque están tocando algo que te duele mucho, que además no es algo externo, tu piel es algo externo y aún así te duele. Las heridas internas duelen mucho más, aunque no las puedas ver, y las sobrereacciones que tengas pueden incluso dañar sin quererlo a personas que amas muchísimo. Y cuando esas personas se alejan de ti o te dan una retroalimentación y tú te quedas contigo mismo, es la posibilidad de hacer esa reflexión y decir, bueno, ¿qué tanto de lo que está pasando yo he contribuido y tengo responsabilidad? Hola, Enrique, muchos saludos hasta Chile. Gracias por estar con nosotros. Allá son 3 horas más. Gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, es muy importante que tengamos esa conciencia de la trascendencia que es sanar las heridas emocionales, darnos ese baño interno, ese bálsamo interno, para entonces poder responder y construir nuestras relaciones desde ese lugar, desde un lugar de comprensión y de sanación de nosotros mismos. Si uno sana sus heridas, va a responder de manera más equilibrada ante los desafíos o ante las respuestas o los enojos o las reacciones incluso de otras personas. Y de eso es de lo que se trata, porque en alguien tiene que caber esa posibilidad de construir ese equilibrio. Normalmente nosotros queremos que los otros sean los que empiecen, pero cuando uno es consciente y toma la responsabilidad de su vida, tiene claro, y yo eso es lo que he aprendido, a yo tomar la responsabilidad de mi propia vida. Bueno, si se está generando este problema, ¿cuál es mi responsabilidad? Pero también, obviamente, ¿cuál es responsabilidad de la otra persona? Pero si yo trabajo en la mía, aunque la otra persona no quiera trabajar en la suya o no sea su momento, si yo trabajo en la mía, yo voy a quedar en paz conmigo misma, en armonía conmigo misma, y en algún momento eso es algo que se va a poder resolver con esa persona, pero yo voy a poder seguir funcionando.
Y si yo sigo funcionando y sigo avanzando en mis metas, eso va a ser también un testimonio que le ayude a esa persona a darse cuenta de la importancia y la trascendencia que es que se haga responsable de la parte que contribuyó para generar un choque o un conflicto que, lejos de ser algo que tengamos que evitar, es la gran oportunidad y el gran mensaje de que hay algo mejor por lo cual evolucionar. Porque la vida no es algo plano. El amor no es una experiencia plana, es una experiencia inacabable que va evolucionando en distintas etapas de evolución. Y por eso es tan importante que lo hagamos. Por eso es tan importante que lo veamos desde otra perspectiva, porque es real. Si yo me comprendo, me abrazo, me sano, voy a tener la capacidad de poder comprender, abrazar y apoyar la sanación de las personas que están a mi alrededor, específicamente de las que son más valiosas para mí. Pero si yo hago ese trabajo conmigo y yo me valoro, voy a poder valorar a las personas, pero si yo me valoro, las personas también van a aprender a valorarme a mí en todo lo que soy, con lo que sé y con lo que no sé, porque todos somos una fuente inacabable de evolución, una cadena interminable de evolución. ¿Qué significa eso? Que hay más plenitud, hay cada vez mayor amplitud, mayor posibilidad de gozo. Si uno le da poder a esas 7 áreas de la vida, su calidad de vida va a ser mucho más nutrida, mucho más amplia, y va uno a tener mayor habilidad, y es lo que va sucediendo, que tiene una mayor habilidad para seguir y aprovechar el momento presente, incluso de valorar si en esos distanciamientos la persona con la que uno quiere estar está lista o está en su momento, y si uno desea vivir la vida que esa persona le ofrece o que a lo mejor ya no le ofrece, si uno quiere esperar o si ya no quiere esperar. Y todo eso está en la esfera de opciones para todos. Y eso es justamente el mensaje y parte de la misión que yo les comparto a cada uno de ustedes, a mis estudiantes y a quienes me escuchan y me siguen en las redes sociales. Entonces, eso es lo que yo les quiero, con eso quiero concluir, sintetizando lo que hemos estado explicando. Punto número 1, si tú te sientes deprimido o deprimida por algo, identifica qué es lo que te deprime. Sé muy franca y muy franco en lo que te está deprimiendo. Y acto seguido, ponte a hacer un trabajo a fondo para ver de qué manera tú puedes vivir lo que quieres vivir y que sientes que en tu momento presente no tienes. Es decir, diseñar una estrategia que te conduzca a vivir lo que tú quieres. Yo las invito a que prueben lo que Plenitud Infinita les ofrece por mi conducto. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos muchos ejercicios muy valiosos, muy poderosos, que han ayudado a miles, a cientos de miles de personas en México y en el mundo, y que han transformado sus vidas, en sus relaciones, con todo, consigo mismas, con sus parejas, en sus familias, con el dinero, en sus trabajos, porque aquí vamos a la raíz de todo, que es sanar heridas. Y que con la ayuda de la biodesprogramación podemos identificar esas historias repetidas en la familia, en el clan familiar, de tal manera que se puedan liberar y uno pueda liberarse de elegir la vida que uno quiere y trabajar por ella y no pensar que va a ser algo instantáneo, pero tampoco invadir la esfera de la otra persona, de quererle resolver la vida a la otra persona y no reconocer que en toda relación cada quien pone su parte.
yo pongo la mía. Pero si yo pongo de más o pretendo resolver la parte o poner la parte de la otra persona, pues la otra persona no va a poner de su parte y me está dando una poderosa lección al hacerlo. Todo tiene su enseñanza, su propósito. La invitación es entonces a que seas muy franca, muy franco con qué es lo que te está pasando, que no te dejes llevar porque en estas fiestas tienes que estar solo bien, sino que seas muy sincera, muy sincero contigo misma, contigo mismo, y en ese punto de partida te dediques con alguien que sea profesional, en quien tú confíes, que te ayude a llegar a esas metas, que te inspire confianza y que con su propia vida te muestre evidencias de que puede conducirte hacia donde tú quieres llegar, para entonces poder lograr tu meta anhelada. Porque aquí venimos a cumplir nuestras metas, a vivir nuestros sueños, pero no olvidemos que también venimos a ofrecer un servicio que fue la misión de vida que Dios, como tú lo entiendas, o el cosmos, nos encomendaron a realizar. Y eso es un gozo infinito. Eso llena la vida de propósito. Entonces, yo voy a estar trabajando en estos días. A las personas que les interese les recuerdo que tienen algunos regalos extras en estas fechas. A los que están por aquí cercanos, si tenemos panqué o tenemos trufas o tenemos polvorones, les vamos a invitar de ellos. Pero además la fórmula de flores de Bach de 30 mililitros para ayudarlos a hacer un trabajo más profundo, que sería una fórmula para equilibrar sus emociones con las esencias florales que el doctor Bach descubrió en el siglo XX, a principios del siglo XX, para poder promover ese estado emocional. Y también esa fórmula de 10 mililitros para alguien de tu familia que quiera conocer las flores de Bach. Funcionan muy bien en niños y en abuelitos y abuelitas. ¿Para qué? Para que puedan resolver algunos temas que sean de interés o de inquietud para ellos, para ti, para alguien de tu familia. El chiste es que nos demos cuenta que en estas fechas hay mucho por recibir, hay mucho por compartir, pero sin dejar de darnos ese gozo, ese compartir con nosotras mismas, con nosotros mismos, para desde allí construir ese amor que nosotros deseamos vivir, ese reconocimiento, esa riqueza financiera, esa abundancia, esa salud en el cuerpo físico, ese equilibrio emocional y dominio que nos ayude a interactuar mejor en nuestras relaciones, esa capacidad de construir intimidad, no solo física, sino también emocional, para construir vínculos estables, valiosos, en donde haya respeto y aprecio mutuo, y también en el área mental, que tengas la capacidad de despertar tu genio, tu capacidad intelectual para hacer aportaciones al nivel que tú las desees hacer, desde lo que tú más amas. Entonces, pues les invito a que vayan al canal de Plenitud Infinita en YouTube, a que vean los videos, a que den sus sugerencias de cuáles son los videos que les gustaría conocer, los temas que les interesa ahorita que se traten, para entonces seguir avanzando en los temas que sean también de su interés. Y bueno, pues les deseo muy buenas noches, les agradezco que estén aquí, que lo compartan en sus redes sociales. No se dejen engañar por personas que son muy sonrientes y que dicen que están muy bien, porque a veces esas personas lo que están cubriendo es un gran dolor o una gran frustración. Yo por eso les pido que lo compartan en sus redes sociales, porque uno nunca sabe quién es la persona que más lo necesita, y a veces es la que aparenta que menos lo requiere, y a veces son personas que están muy cerca de nosotros. Entonces, las invito a que me ayuden a compartirlo, a que no dejen de aclarar sus dudas, y que dejen también hagan sus consultas
a través de WhatsApp al 55 13 79 79 19, o bien en mi muro en el momento de las publicaciones, por ejemplo aquí en el video. Les deseo que disfruten esta temporada de descanso y que si tienen alguna otra inquietud o preocupación, no se queden con ella. Es muy importante que las resuelvan, que las aclaren para que no crezcan, para que no se hagan después más difíciles de resolver, más difíciles de procesar y más difíciles de llevar. Entonces, pues les deseo una excelente noche y nos vemos en el siguiente video. A los que hayan llegado tarde o las que hayan llegado tarde, les pido que le den me gusta. Si les es de su interés, que dejen sus comentarios y les reitero, ayúdenme a compartirlo en las redes sociales. Que pasen una excelente noche o día o tarde a la hora que lo vayan a escuchar y gracias por estar aquí con nosotros.